Sí. Voy a hacer la clase, ahorita la voy a hacer entonces. ¿Por qué no sacas la torta de una vez? Así yo la hago. Buenos días. Bueno, hubo una pequeña interrupción y ahora vamos entonces a retomar la clase sobre el principio de legalidad, donde teníamos una pantalla compartida. Vamos a compartirla, a continuar compartiéndola. Y ok, esta es. Y veníamos explicando lo referente a la doble acepción del principio de legalidad según la concepción positiva y la concepción negativa que han explicado los distintos autores que hablan de este tema. Y les decía que el profesor Antonio Molesca Ubet había encontrado y propuesto una distinción con base entre una concepción y la otra, con base en dos tipos de relación que se dan entre la conducta de la administración y el bloque de la legalidad. De acuerdo con la concepción positiva del principio de legalidad, hay una relación de compatibilidad entre la ley, las normas en general, y la conducta de la administración. La conducta de la administración concreta, cuando da un permiso, cuando impone una sanción, cuando da un título de manejar o un título de abogado, en todas esas actuaciones concretas de la administración debe haber una relación de compatibilidad, perdón, una relación de conformidad con el bloque de la legalidad. La conducta de la administración debe ser conforme con las normas. Las normas debe haber una correspondencia exacta entre lo que hace la administración y lo que dice la ley. En cambio, para este mismo autor, de acuerdo con la concepción negativa, la vinculación negativa, la relación es de compatibilidad. Es decir, la actuación de la administración, el permiso, la sanción, la nota que califica, es decir, todas esas conductas de la administración concretas deben ser compatibles con el bloque de la legalidad. Hay una diferencia entre ser compatible y ser conforme. Algo es conforme a una norma cuando es exactamente igual a lo que la norma dice. Mientras que la de compatibilidad es una relación, digamos, que no tiene por qué ser exacta, solo que puede funcionar dentro. Yo en esto, para hacer esta distinción, solía utilizar, pero yo no sé si eso hoy en día es válido, una distinción, un símil con lo que pasa con los programas de la computación. Ustedes saben que yo, por lo menos esa es la idea que tengo, que hay computadoras del tipo Mac de Apple y hay computadoras del tipo PC, que son de otro tipo, pues, ¿no? Que son las más corrientes, las más usuales, las que más extendidas. Bueno, un programa hecho para Mac es hecho por la propia Mac, por la propia fábrica de Apple y por lo tanto es conforme a las especificaciones de la empresa Apple. Es totalmente acorde con las especificaciones de la empresa Apple, por lo tanto en todos los aparatos Apple funcionará esa aplicación, ese software. En cambio, lo mismo pasa, pero de acuerdo con los PC, los programas hechos para PC, son conformes a las reglas y a las especificaciones de las empresas que fabrican software y hardware PC. En un principio, los programas Apple no funcionaban en las computadoras PC, ni las PC funcionaban en la Apple. Había una total separación y no eran ni siquiera compatibles unos con otros, hasta que se empezaron a dar cuenta
de que podían hacer unos programas que fueran un poco más universales. Entonces los PC empezaron a hacer programas conformes a los PC, pero compatibles con las Apple. Y asimismo hizo la Apple. Sus programas los hizo, además de conformes para las computadoras Apple, las hizo compatibles con los PC, de tal manera que usted tiene una computadora Apple, pero compra un programa PC o le regala un programa PC y también lo puede utilizar. A veces puede ser que haya algún problemita en el funcionamiento, pero en general no, pues, o sea, porque está hecho para que sea justamente compatible, utilizable por esas computadoras, aun cuando no sea la propia mente destinada a ella. Entonces ven como la relación de conformidad es mucho más estricta, más directa, más precisa que la relación de compatibilidad. Bueno, así es una cosa parecida a lo que dice el profesor Moles. La conducta de la administración, de acuerdo con la concepción negativa, no importa que no sea conforme a la norma siempre y cuando sea compatible. En cambio, de acuerdo con la concepción de la vinculación positiva, la conducta no basta con que sea compatible, tiene que ser conforme a la norma, porque si no, estaría violando el principio de legalidad. Bueno, eso ahí habíamos quedado y entonces quise terminarlo porque ahora vamos a hablar rápidamente del mayor o menor alcance del principio de legalidad, hasta dónde llega el principio de legalidad, a qué está obligada la administración cuando actúa de acuerdo con las normas, o sea, a qué está sujeta, cuál es el patrón de comparación entre su conducta y la legalidad. Bueno, en un principio, la conducta de la administración se entendió que para cumplir con el principio de legalidad, la conducta de la administración debía ser conforme a la ley formal, la ley de la Asamblea Nacional, la ley del Parlamento, porque en ese momento las normas eran las leyes, no había probablemente otras normas. La Constitución no era una norma en un principio, como lo vimos cuando hablábamos de las fuentes del derecho. La Constitución era un simple plan ético o político, pero no era una norma aplicable directamente. Por lo tanto, la conducta de la administración debía estar ceñida a la ley formal. Poco a poco eso fue ampliándose y cada vez más la jurisprudencia francesa y la de los demás países empezaron a aceptar o a incluir dentro del patrón de comparación con la conducta de la administración a normas de rango sublegal también, no solamente la ley, sino los reglamentos. Entonces, para que se respete el principio de legalidad, además de respetar la ley, la administración tiene que respetar a las normas reglamentarias. Y mucho más recientemente también se incluyó allí, dentro de ese bloque, a la Constitución. De tal manera que hoy en día el principio de legalidad exige que la conformidad de la conducta de la administración sea con todo el bloque de legalidad. Eso es una expresión que introdujo Maurice Horiou, un pensador francés, un administrativista y constitucionalista francés, que creó esa idea pues, del bloque de la legalidad. Es decir, el ordenamiento jurídico que debe ser respetado por la administración no está constituido solo por leyes, sino por la Constitución, por las leyes y demás fuentes de rango legal y también por las fuentes de rango sublegal. Entonces es mucho más amplio el alcance del principio de legalidad, que no es solamente en relación con la ley formal. Pero además de ser conforme con la ley en sentido amplio, en sentido material, digámoslo, como norma, con todas las normas, independientemente de su rango, la conducta de la administración a veces tiene que respetar otros límites, otros elementos que le indican freno a su conducta. Y estos frenos provienen de la propia actividad de la administración, de la propia conducta de la administración. Y por eso se les suele llamar entonces autovinculación administrativa. Es decir, la administración obligándose a sí misma por su propia conducta, ya no por una fuente externa como la Constitución o la ley, sino también por una fuente interna, por su propia conducta. Autovinculación, autovinculatoriedad. Obligada porque ella misma ha hecho algo que la obliga a seguir actuando de esa manera.
Ahí yo señalo varias de las manifestaciones de ese principio de la autovinculación administrativa. Por un lado está el hecho de que los reglamentos tienen jerarquía. No todos los reglamentos tienen la misma jerarquía. Las leyes tienen la misma jerarquía entre sí. Una ley vale lo mismo que otra ley. Un decreto ley vale lo mismo que una ley. Una ley puede derogar un decreto ley, un decreto ley puede derogar a una ley. O un tratado internacional, viceversa. Es decir, todas las normas de rango legal valen lo mismo y por lo tanto tienen el mismo rango y no hay ningún problema. En cambio, los reglamentos, las normas dictadas por la administración sí tienen jerarquía entre sí. Hay algunos reglamentos que valen más y otros que valen menos. Creo haberlo mencionado cuando hablábamos de las fuentes sublegales de la administración. Y ese distinto rango de los reglamentos viene dada por el rango jerárquico que tiene el órgano que ha dictado el reglamento. El Consejo Universitario en la Universidad Central de Venezuela dicta un reglamento y el Consejo de Facultad dicta otro reglamento y el Consejo de Escuela dicta otro reglamento. Imaginemos que todos tienen potestad para dictar reglamentos. Bueno, el reglamento del Consejo de Escuela vale menos que el del Consejo de Facultad y el del Consejo de Facultad vale menos que el del Consejo Universitario. Por lo tanto, los reglamentos inferiores deben respetar lo que digan los reglamentos superiores. Entonces, esa primera manifestación de la autovinculación administrativa es que los reglamentos de rango inferior deben obedecer y deben sujetarse a lo que dicen los reglamentos de rango superior. El reglamento que dicta el ministro debe respetar lo que diga un reglamento dictado por el presidente de la República. Y un reglamento dictado por una dirección de un ministerio debe respetar lo que diga el reglamento dictado por el ministro, porque el ministro tiene mayor rango jerárquico como órgano que el director del ministerio. Bueno, entonces fíjense ustedes cómo esa es otra manifestación más de la autovinculación administrativa. Los reglamentos de rango superior entran dentro de lo que debe ser respetado por las conductas de la administración. En segundo lugar, señalo yo aquí algo en lo que tenemos que poner un poquito de atención, porque lo de la jerarquía de los reglamentos no es difícil de entender. Si el Consejo Universitario dicta un reglamento y el Consejo de Facultad dicta otro reglamento, a cualquiera le parece lógico que el del Consejo de Facultad deba ceder frente al reglamento del Consejo Universitario, porque tiene más jerarquía el Consejo Universitario. Pero esto que les vamos a hablar ahorita no es tan lógico, no es tan evidente. Se trata del principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos. Y esto lo que quiere decir, que es medio enredadito como título, es que los reglamentos se pueden derogar por otros reglamentos del mismo rango o de rango superior. El reglamento del Consejo de Facultad puede ser derogado por otro reglamento del Consejo de Facultad o por uno del Consejo Universitario o por una ley, obviamente. Es decir, las normas de rango superior pueden derogar a las normas de rango inferior. Pero, desde luego, un reglamento del Consejo de Facultad no puede ser derogado por el reglamento del Consejo de Escuela. Eso es así, por la jerarquía de los reglamentos. Pero de lo que estamos hablando aquí ya no es de una norma frente a otra norma, sino de un acto individual frente a las normas dictadas por la propia administración. Todo acto individual de la administración, un acto individual quiere decir que va dirigido, acuérdense de los actos subjetivos, de los actos condición que ya veíamos en las fuentes del derecho, cuando hablábamos de la escuela de Guy de Yes, o sea, la escuela de Burdeos. Bueno, esos actos individuales que van dirigidos a una persona en concreto, el nombramiento de un funcionario, la sanción a un profesor que faltó indebidamente a sus clases, la multa que se le impone a alguien porque se comió la flecha o la multa que pone el señato, cualquier acto individual debe respetar toda norma de carácter general dictada por la administración. Aun cuando la norma haya sido dictada por una autoridad de rango inferior a aquella que está dictando el acto individual. El Consejo Universitario está aplicando una sanción a un profesor por alguna falta disciplinaria y esa falta disciplinaria está regulada en un reglamento del Consejo de la Facultad. Bueno, ese reglamento del Consejo de la Facultad tiene que ser respetado por el Consejo Universitario cuando está aplicando ese acto individual, aun cuando el Consejo Universitario tenga un rango como órgano superior al del Consejo de Facultad. Las normas
independientemente de su rango, obligan y vinculan a todos los actos individuales. Eso es lo que dice el artículo 13 de la LOPA. Léanselo después y van a darse cuenta de que eso es así. Ese artículo contiene tanto la jerarquía de los reglamentos entre sí, como la prohibición de que mediante un acto individual se derogue, es decir, se irrespete, se desconozca lo que dice un reglamento general y que, por lo tanto, vale más que cualquier acto individual. Eso es por eso es inderogabilidad singular, o sea, individual, caso por caso, de los reglamentos. Los reglamentos se derogan por un acto general, otro nuevo reglamento, pero no para los casos individuales. Eso es en respeto del principio de igualdad. Imagínense ustedes que a uno de ustedes le aplican una sanción o algún acto desfavorable, no les permiten presentar el primer parcial porque no asistieron ni a la primera ni a la segunda oportunidad, y entonces ustedes van al consejo de escuela y piden que sí, que les permitan ingresar de nuevo, hacer su examen pues, en otra fecha. Y el consejo de facultad aplica los reglamentos y dice, no, ya usted tuvo las dos oportunidades, aquí no hay más oportunidad. Van al consejo universitario y ustedes lloran un poquito allá y se hacen las víctimas y pretenden que el consejo, y además tienen un amigo allí de la Facultad de Medicina, entonces ustedes pretenden que a ustedes les permitan hacer un examen fuera del lapso, aun cuando el reglamento no lo permite. Claro, ustedes pueden imaginarse, como el consejo universitario está en la cúspide de la jerarquía, él puede hacer lo que quiere. No, él no puede hacer lo que quiere, él no puede hacer sino lo que las normas digan. Y si la norma, así sea dictada por un órgano de rango inferior, dice que ustedes no pueden, no puede el consejo universitario, por mucho poder que tenga, derogar para su caso concreto específico una norma de carácter general. Ustedes dirán, pero bueno, y tampoco si el reglamento lo dictó el consejo universitario, tampoco puede hacer excepciones, pues digámoslo así, y derogar singularmente un reglamento. Los reglamentos se derogan por los reglamentos y los actos individuales deben todos cumplir todos los reglamentos, independientemente de su jerarquía. Eso es otra manera como se vincula a la administración. Cuando la administración dicta un reglamento, sabe que ese reglamento lo va a tener que cumplir hoy, mañana y pasado. Si lo quiere cambiar, después que lo cambie. Pero mientras no lo cambie, tiene que cumplir. Aquí vienen dos cosas que se parecen un poco. El valor del precedente y el valor de la práctica administrativa. El valor del precedente, ustedes lo habrán oído por allí, tiene que ver con el hecho de que la administración, a veces, cuando va a actuar, y ya lo vamos a ver luego en la continuidad de este tema, de acuerdo con la discrecionalidad administrativa, algunas normas le dejan un margen de apreciación a la administración para actuar. Es la propia ley la que le permite a la administración, en ciertos casos concretos, si alguien se copió un examen, puede ser sancionado con una amonestación verbal, una amonestación escrita, o con suspensión hasta por 6 meses. Cualquiera de esas 3 decisiones es válida, es legal porque lo prevé la ley. Gerardo se copió un examen, yo estoy seguro que no lo haría nunca, pero imaginemos que así fue, y va ante las autoridades competentes y la autoridad competente le impone la sanción de amonestación escrita, que le parece una cosa más o menos grave, pero no de las más graves. Entonces, por lo tanto, no suspende a Gerardo, pero le aplica una amonestación no verbal, sino escrita. Pasado mañana viene Lorena y hace lo mismo dentro de 6 meses y vuelve la administración y dice, sí, efectivamente, una persona que se copia comete una sanción, una infracción no demasiado grave, pero tampoco es leve, por lo tanto vamos a aplicarle la sanción intermedia. Y así lo hace por varias oportunidades, y de repente la propia administración decide, cuando se da cuenta que se están copiando mucho los exámenes, dice, no, aquí hay que ser más severo, hay que aplicarles la sanción más fuerte a quienes se copien en los exámenes. ¿Puede hacerlo la administración? Ella se ve amarrada por el precedente. Si ella en alguna oportunidad actuó de una determinada manera, ahora siempre tendrá que actuar de la misma manera. Si ustedes vivieran en los Estados Unidos o en Inglaterra, donde está el common law, ahí el precedente judicial, al menos, es ley.
cuando un juez dicta una sentencia en un determinado sentido, posteriormente alguien a quien ese criterio lo puede beneficiar puede alegar ese criterio. Y el juez, el mismo juez, en su nueva sentencia tendrá que ajustar su decisión a lo que dice el precedente anterior, al precedente. Ahí el valor del precedente. Bueno, eso entre nosotros en principio no es así. Ustedes saben que no. Es decir, aquí lo que obliga al juez y también a la administración es la ley. Y si la ley dice que yo puedo aplicar una sanción A o B o C, cualquiera de las tres es legal. Y yo no estoy obligado, una vez que yo apliqué la sanción B, yo no estoy obligado siempre a aplicar la sección B, la sanción B. Pero el artículo 11 de la LOPA hace una pequeña excepción. Sí, administración, usted podrá cambiar los criterios. Nadie la obliga a cambiar, a establecer un criterio incluso más grave, más gravoso, más intenso, más duro. Pero no se lo puede aplicar a los casos ocurridos antes del cambio de criterio. Si es perjudicial, si va a perjudicarlo, usted le tiene que aplicar el criterio previo, no el criterio modificado. Si la cosa ocurrió antes del cambio de criterio. Es un poco, ustedes han visto derecho penal ya, y ahí en derecho penal uno de los principios en defensa de los ciudadanos es el principio de la irretroactividad de la ley penal. Cuando la ley penal nueva es más gravosa. Si antes digamos, el rapto era sancionado con 20 años de prisión y ahora se considera que es mucho más grave, entonces se empieza a sancionar con 30 años de prisión porque se cambió la ley, alguien que haya raptado a otra persona antes del cambio de la ley no puede ser castigada así no haya sido juzgada todavía, está siendo juzgada, y bueno, entonces como la ley es más nueva, se supone que la nueva ley deroga la anterior, salvo que se trate de una ley penal más gravosa, que en ese caso entonces la ley anterior, la derogada, mantiene su ultraactividad, ella puede continuar siendo aplicada para los casos que se produjeron durante el tiempo de su vigencia, en beneficio, como una garantía, pues, para los ciudadanos. Bueno, es una cosa parecida aquí también, pero aquí no estamos hablando de una derogación de una ley ni de un reglamento, sino del cambio de un criterio. Un criterio, que cuando hablamos de criterio, significa que la administración tiene la libertad de optar entre distintas soluciones, todas ellas legales. Puede la administración efectivamente cambiar de criterio y comenzar a aplicar una medida un poco más gravosa, pero no se la podrá aplicar sino a los nuevos casos, una vez que haya hecho el cambio de criterio, lo haya publicado, lo haya hecho conocer para que todo el mundo sepa a qué atenerse a partir de ahora. Si el cambio de criterio fuera más beneficioso, sí, no hay ningún problema, se puede aplicar a los nuevos casos. Ahí no hay ningún atentado contra la seguridad jurídica, podríamos decir, ¿no? Bueno, eso con respecto al valor del precedente. El precedente puede ser invocado siempre y cuando digamos, el hecho haya ocurrido antes de que la administración haya cambiado el criterio con respecto a la manera en cómo se debe aplicar la ley en ese caso concreto. Aquí lo que está vinculando a la administración no es otra norma, lo que está vinculándole es su propia conducta, es ella la que con el precedente se ha autovinculado hasta que cambie el nuevo criterio. Y algo parecido pasa con la práctica administrativa. La práctica administrativa es como cuando vimos probablemente las fuentes del derecho, vimos dentro de la costumbre, que la costumbre no es fuente del derecho administrativo, pero pero hay una variante que es la práctica administrativa. La práctica administrativa es una especie de inveterata consuetudo, como la llamaban los romanos, es decir, una práctica, una conducta que la administración despliega de una manera repetida, reiterada, cada vez que se van a abrir el lapso para inscripciones para el nuevo año en la Facultad de Derecho, se dejan 3 semanas para las inscripciones y 1 semana para el cambio de turno, imaginemos. Bueno, entonces llegó un director, digamos, un poco más estricto y dijo, no, ¿qué es eso de 3 semanas para inscribirse? 1 semana para inscribirse y 3 días para cambio de turno. Alguien que estaba en Barinas o aquí mismo en Caracas, pero no se enteró de ese cambio, viene,
que por lo demás a lo mejor no fue publicado en ninguna parte, sino simplemente cuando llega a la escuela, ve allí un carteloncito, le dice, venció el lapso para inscribirse. ¿Pero qué? Si no ha pasado sino 2 semanas y yo tengo 3 semanas. No, este año fue una sola semana. Bueno, en ese caso, la práctica administrativa puede ser invocada por esa persona en respeto del principio de la expectativa legítima. El legítimo... La legítima esperanza de que la administración se comporte siempre de la misma manera como lo ha venido haciendo y no vaya a cambiar de manera de conducirse en una determinada circunstancia en desmedro de aquellos que creían legítimamente, que creían inocentemente que la administración iba a seguirse comportando como lo había venido haciendo ahora. Entonces, podría perfectamente esta persona que, digamos, la agarraron fuera de base sin advertirle que las bases, el espacio entre las bases habían sido extendido o ampliado. Entonces puede, aquí la práctica administrativa autovincula a la administración, siempre y cuando sea para favorecer a un ciudadano que tenía la expectativa de que lo trataran de la misma manera como hasta ese momento venía siendo. Fíjense ustedes que se parece bastante a lo del criterio, el valor del precedente, ¿no? Y esto es una cosa también parecida. A veces las leyes le dan a algunos órganos administrativos el poder de decidir cosas, de sancionar, de aprobar, de improbar, de revocar, de autorizar, pero a veces le dan a algunos órganos el poder de interpretar. Hay algunas legislaciones que le dan al órgano administrativo el poder de interpretación. A la administración tributaria, por ejemplo, al CENIAT. Yo le puedo preguntar, yo soy un contribuyente y le puedo preguntar al CENIAT, mire, yo tengo una empresa así asado, mis ingresos han sido estos, yo quisiera saber cómo debo declarar esto y esto, de tal manera que, ¿cómo entienden ustedes? Porque no está clara en la ley, o la ley da para interpretar distintas formas. ¿Cómo debo hacerlo? Eso lo dice la ley, el Código Orgánico Tributario, el CENIAT me responde a mí y yo, siguiendo lo que el CENIAT me dice, hago lo que el CENIAT me dice. Imaginemos que luego se dan cuenta de que esa manera como se me informó y como yo lo apliqué es contrario a la ley o no ha debido ser. Bueno, a mí no me podrían sancionar, ni me podrían aplicar una medida punitiva. ¿Por qué? Porque yo actué de nuevo con la expectativa legítima de que cuando yo hiciera lo que yo estaba diciendo que iba a hacer y que lo hiciera conforme a lo que la administración me dijo, yo no estaba incurriendo en ninguna ilegalidad, porque fue la propia administración la que me dijo que actuara de esa manera. Hay otras administraciones que también tienen facultad interpretativa, como el CNE, digamos, los órganos electorales. Bueno, cada vez que la administración tiene este poder de interpretar, la interpretación dada a la persona que preguntó debe valer, en el sentido de que él no puede, él ajustándose a lo que le fue informado en la interpretación, no podría generársele para él ninguna consecuencia negativa. Pero no solamente para él, y aquí está la innovación que hace el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública. Esta ley que es la que vamos a utilizar nosotros a partir de la semana que viene, cuando empecemos a hablar de la organización administrativa. Esta es una ley o un decreto ley que, perdón, esta no es. Esta es la ley de la organización administrativa. La ley de procedimientos administrativos es una ley de la actuación de la administración. La ley de la administración pública es una ley de la organización de la administración. Y esta es la que vamos a manejar a partir de la clase próxima, pues, de 2 clases. Mientras que la ley orgánica de procedimientos administrativos tendrán toda la oportunidad de analizarla el año que viene, cuando vean Administrativo 2. Bueno, decía, este artículo 162 del Decreto Ley Orgánica de Administración Pública establece la obligación para la administración cuando da criterios interpretativos, es decir, cuando ella tiene la facultad de interpretar las normas, y lo hace frecuentemente, pues debe publicarlos para darle
publicidad y así permitir que los ciudadanos aleguen a su favor lo que dice esa interpretación. ¿Qué significa eso? Entonces, que ahora el valor de la interpretación no beneficia solamente a aquel a quien va dirigida la interpretación, sino que tiene un valor erga omnes, vale para todos, para eso es que se publica. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, tenemos ahora que hablar de los mecanismos de control o de garantía del cumplimiento del principio de legalidad. Muy bonito que la administración esté obligada a respetar el principio de legalidad, pero ¿y si no lo hace? Esto es simplemente un saludo a la bandera, es un emblema ahí bonito que se pone en las oficinas públicas. La administración está obligada a respetar la ley y los ciudadanos tienen la garantía de sus derechos y libertades en la ley. No es simplemente un postulado teórico sin consecuencias. Por el contrario, el ordenamiento jurídico ha establecido una serie de fórmulas, de instrumentos, mecanismos a través de los cuales pretende que el principio de legalidad se cumpla efectivamente y si no se cumple, que se repare la conducta dañada, viciada, ilegal, producto de esa ilegalidad. Esos mecanismos operan sobre dos realidades distintas. O bien sobre el funcionario que actúa, pues, y que es el que comete la ilegalidad, que el que viola el principio de legalidad es el funcionario o los funcionarios, o actúa sobre el producto de su conducta, sobre el acto, sobre la actuación que hizo el funcionario. Uno podría imaginarse que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y lo más importante es que esas consecuencias son independientes una de otra. Es decir, uno de esos mecanismos puede afectar al funcionario y no afectar el acto. O por el contrario, puede afectar al acto y no afectar al funcionario. Por eso es que hay que estudiarlas separadamente. Las consecuencias o los mecanismos que actúan sobre los actos, producto de una violación del principio de legalidad, se traducen normalmente en la invalidez del acto. La invalidez es que la no validez, el acto que ha debido ser válido, no lo es porque carece de uno de los elementos de validez por haber violado la ley, porque de alguna manera se violó la ley. Entonces, eso produce la invalidez, que es en principio la desaparición del mundo jurídico, la no producción de sus efectos, pero la invalidez tiene distintos grados o distintas manifestaciones. Ustedes lo verán poco a poco, ¿no? Una cosa es la nulidad es como que el efecto más grave de la invalidez o el grado más grave de la invalidez, sobre todo la nulidad absoluta, porque también está la anulabilidad o nulidad relativa, que es un poquito menos grave. Pero también está, por ejemplo, la posibilidad de la inaplicación o la desaplicación. Ese acto que viola la ley no se aplica, no se anula, sigue vigente, pero no se le aplica a este caso concreto. Ese es un grado distinto de invalidez. Bueno, entonces, en todo caso, ese es el efecto perseguido por estos mecanismos que actúan sobre el acto. Ese acto que viola la ley, que es producto de una conducta que viola la ley, termina siendo inválido en algún grado, en alguna medida, y a través de algún mecanismo. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se logra la invalidez? De dos tipos fundamentalmente. O bien los recursos, o bien la revisión de oficio. La revisión de oficio es aquella conducta mediante la cual la propia administración, porque le parece bien, porque considera conveniente hacerlo, procede a revisar el acto. Empieza a revisarlo, hay muchos mecanismos de control y de revisión dentro de la propia administración. Bueno, la administración en una de esas revisiones, en una de esas inspecciones o exámenes o controles, se da cuenta que hay un acto que ella considera que está viciado porque viola la ley. Bueno, esa es una fórmula a través de la cual puede la administración enmendar el error, la ilegalidad, revisando de oficio, por su propia voluntad, ese acto y conduciendo esa revisión a algún grado de invalidez. La otra fórmula, la más socorrida, la más frecuente, es el recurso. La administración ya aquí no actúa espontáneamente por su propia voluntad, sino porque se lo solicitan. Hay una persona interesada, un ciudadano, que considera que la actuación de la administración es ilegal y por lo tanto debe ser modificada.
Y esos recursos, eso es lo que se llama un recurso, una solicitud de revisión de un acto, para que lo anule, para que lo revoque, para que lo modifique. Y eso pueden ser recursos administrativos cuando se intentan ante la propia administración, o contencioso administrativo cuando se intentan ante un tribunal que tiene la competencia de controlar la conducta de la administración. Los tribunales contenciosos administrativos lo verán ustedes en Administrativo 3, los recursos administrativos lo verán ustedes en Administrativo 2. Pero ahora tenemos ya por lo menos el conocimiento de que si un acto se realiza, lo hace la administración en violación del principio de legalidad, el riesgo que corre ese acto es justamente que quede invalidado a través de un mecanismo de revisión de oficio por la propia administración, o que quede invalidado por un recurso, en virtud de un recurso, ya sea administrativo ante la propia administración o contencioso administrativo ante un tribunal. Eso por lo que respecta al efecto que pueden tener los mecanismos que afectan el acto ilegal. Pero ¿y qué pasa con el funcionario? El funcionario que fue el que violó la ley, pues en definitiva, los actos administrativos no actúan solos, lo hace alguien, un funcionario. Y ese funcionario fue el que irrespetó la ley. Bueno, el efecto negativo hacia el funcionario es lo que se llama la responsabilidad. La responsabilidad es el efecto que se produce sobre un sujeto de derecho por una conducta contraria al ordenamiento jurídico. Entonces, pero esa responsabilidad es como una especie de castigo, pues, o una consecuencia negativa, pues en definitiva. Esa responsabilidad puede ser de distinto tipo. La propia Constitución, en un artículo de la Constitución hay varios, donde habla de que el ejercicio del poder público, o sea, cuando un funcionario actúa, ese ejercicio de ese poder público acarrea o implica responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria. Y disciplinaria. Cada una de esas responsabilidades, ustedes lo verán posteriormente en el año que viene, Derecho Administrativo 2, esas responsabilidades son distintas, porque cada una de ellas protege un bien jurídico distinto. La responsabilidad penal es aquella que se deriva de realizar una conducta que ha sido previamente muy grave, normalmente son graves, atentados contra el orden público, contra las buenas costumbres, contra el buen orden de la sociedad, matar, robar, secuestrar, contrabandear, etcétera. Es decir, una serie de conductas que están, como ustedes lo han visto en derecho penal, tienen que estar tipificadas como delitos, y entonces en ese caso, cuando alguien realiza una de esas conductas, queda comprometida su responsabilidad penal. Él va a ir preso, es decir, va a tener una sanción de tipo penal, y eso lo dirán los tribunales penales. Una conducta podría no ser un delito, pero de repente esa conducta de la administración causa un daño a alguien, ¿no? El ingeniero municipal que ordena la demolición de una pared o de un piso de una casa, porque considera que es ilegal. Resulta que el dueño de la casa intenta un recurso y termina determinando el recurso que ese acto era ilegal y se anula. Porque justamente esa es la consecuencia de haberse violado una norma por un acto. El acto queda invalidado, queda anulado. Ah, pero ¿y el daño que se me produjo? Mi casa que me la tumbaron, mi piso que me lo tumbaron. Eso no se logra a través de un mecanismo que afecta al acto. Una vez que se anula el acto, mi casa sigue tumbada y mis daños se me produjeron. Pues esa es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación que tiene a alguien que haya producido un daño ilícito, y consiste en la obligación de reparar ese daño, de indemnizar pecuniariamente ese daño. El funcionario que violó la ley podría ser responsable frente al destinatario de la orden ilegal, que ahora se considera ilegal. Bueno, pero ya produjo un daño, el funcionario tendrá que... Aquí se abre una doble posibilidad. El ciudadano puede demandar al Estado, al municipio, pues que es el empleador de ese funcionario, que es en definitiva el responsable, porque el ingeniero municipal no actúa por su propia voluntad, sino dentro de una estructura organizativa, dentro de una administración. Bueno, ahí la responsabilidad es del municipio. El municipio tendrá que indemnizar a aquella persona que quedó afectada por la orden ilegal. Lo que pasa es que a su vez el municipio podría, en algunos casos, exigir responsabilidad al funcionario. Si el funcionario actúa en una determinada circunstancia, por venganza, con dolo, con mala intención, a sabiendas de que lo que estaba haciendo era una ilegalidad, entonces el municipio sería el que resultó dañado porque él tuvo que pagarle a alguien
por esa actuación del ingeniero, entonces el municipio podría reclamarle al funcionario. Eso lo verán ustedes también cuando el año que viene vean la responsabilidad de los funcionarios, responsabilidad patrimonial del Estado, pero para que vayan sabiendo, responsabilidad penal, preso porque cometió un delito, responsabilidad civil, obligado a pagar una indemnización porque produjo un daño. Responsabilidad administrativa y disciplinaria se parecen, son dos responsabilidades del orden administrativo. Y la responsabilidad disciplinaria es la propia de cualquier órgano administrativo que tiene sus reglas para el buen funcionamiento de ese cuerpo. En este órgano, en esta facultad, en este ministerio, en este instituto autónomo, se llega a las 8 de la mañana, se llega hasta las 4 de la tarde, se almuerza a tal hora, se pone tal uniforme, se utiliza esto, se pone la mascarilla, es decir, hay una serie de reglas, como ustedes en clase, tienen que llegar a la hora, tienen que permanecer en silencio, deben respetar a sus compañeros, deben respetar al profesor, si quieren hablar tienen que levantar la mano. Es decir, hay una serie de reglas que van en favor del buen funcionamiento del cuerpo, del órgano, de la estructura organizativa. Bueno, cuando se violen esas normas que hacen que funcione bien la estructura organizativa, la responsabilidad es disciplinaria y la aplica el jefe jerárquico, que es el que tiene el poder disciplinario sobre los subalternos. Esa es la responsabilidad disciplinaria, propia de cualquier cuerpo organizativo. A veces hasta en los clubes sociales hay reglas, de los partidos políticos hay normas disciplinarias para respetar las reglas que permiten funcionar bien ese partido político o ese club social. La responsabilidad administrativa es una cosa parecida, es una responsabilidad que aplica los órganos de la administración cuando alguien irrespete una ley que ha sido dictada para proteger un bien valioso que está a cargo de la administración. La administración, por ejemplo, la administración tiene que cuidar los bienes que maneja, el presupuesto que maneja. Si algún funcionario dilapida la partida presupuestaria que tiene asignada o se lleva para su casa una computadora, pues, él está yendo contra las normas de protección de los bienes públicos y por lo tanto será un funcionario administrativo. Además, si es un robo, bueno, será una responsabilidad penal. Y si se perdió la computadora, pues él tendrá que pagar responsabilidad civil, responsabilidad penal, pero además responsabilidad administrativa porque él era el custodio de esos bienes y él permitió que esos bienes se perdieran o fueran mal utilizados y él era responsable de eso y eso es una responsabilidad administrativa. ¿Okay? Y también podría haber una responsabilidad disciplinaria si él desoyó las instrucciones que le habían dado sobre el tema. Bueno, de esa manera terminamos toda la parte introductoria del principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es su alcance? ¿Y cuáles son los mecanismos que permiten su control o garantía? Lo que tendríamos que ver ahora son unas pretendidas excepciones al principio de legalidad. Esas pretendidas excepciones, yo se las voy a dejar que ustedes las lean en el libro de Lares Martínez. El manual de Lares Martínez está muy sencillito, 2 o 3 paginitas, son 3 teorías que en algún momento y en algunos países se hicieron valer para decir que habían algunas conductas, algunos actos de la administración que no tenían que respetar el principio legal, no estaban sometidos al control, sobre todo al control judicial de legalidad, para ver si la conducta era legal o no. La administración se supone que debe respetar la ley, pero si no la respetara, no hay mecanismo a través del cual revisar a ver si la administración violó la ley. Esos son varias manifestaciones, eso es lo que llaman los pretendidos actos excluidos del control de legalidad. Los actos de gobierno, los actos dictados en situaciones excepcionales y los actos discrecionales. Esas son las 3 grandes categorías y están bien explicadas en el libro de Lares Martínez. Léanselo y cualquier pregunta que ustedes tengan me lo hacen en la próxima clase. Pero fundamentalmente esto lo que quiere decir es que la teoría de los actos de gobierno, creada en Francia, que hay unos actos que son actos de gobierno distintos de los actos administrativos. Los tribunales controlan la legalidad de los actos administrativos, pero no los de los actos de gobierno, porque son actos políticos, porque son actos, bueno, por distintas razones, porque son actos
de rango legal, es decir, hay distintas razones, ustedes pueden verlo allí. Y por lo tanto están excluidos del control de legalidad. En varios países, incluso la ley lo decía expresamente, los actos de gobierno no pueden ser impugnados ante los tribunales contenciosos administrativos. En España, en Colombia, poco a poco eso ha ido desapareciendo en la medida que el derecho administrativo ha ido expandiéndose y el principio de legalidad ha ido adquiriendo un alcance mayor. No, no es posible. Claro que sí, los actos de gobierno también. En el caso venezolano, los actos de gobierno los controla la jurisdicción constitucional. No los controla la jurisdicción contencioso administrativa, pero los controla la jurisdicción constitucional porque son actos de rango legal y por lo tanto están sometidos al control concentrado de constitucionalidad, conforme a lo que vimos allá cuando veíamos las fuentes constitucionales. Los actos dictados en circunstancias excepcionales también en una época y en algunos países están excluidos. Esos son unos actos que dictaban los órganos administrativos o el gobierno cuando había una guerra, cuando había un cataclismo, etcétera. Es decir, unas circunstancias excepcionales que no permiten el cumplimiento normal y regular del ordenamiento ordinario. El alcalde, alguien se casa frente al maestro y el maestro es el que los casa, porque el alcalde está en la guerra, está combatiendo o lo mataron o está prisionero. Bueno, no hay alcalde, por lo tanto, entonces quien lo casa es el maestro. El maestro asume un poco esa función. Eso es ilegal porque la ley dice que quien casa es el alcalde. Bueno, entonces ese matrimonio es nulo. Bueno, eso fue ante la jurisdicción contencioso administrativa y ahí dijeron las leyes normales son hechas para ser aplicadas en circunstancias normales. Cuando las circunstancias son excepcionales, tiene que regir una legalidad excepcional también. Y por lo tanto, esas actuaciones hechas por la administración de manera justificada, violando la ley, pero de manera justificada por las circunstancias excepcionales, valen. Y por lo tanto, esos actos en circunstancias excepcionales están excluidos de la obligación de respetar la legalidad ordinaria. Eso tampoco en Venezuela es una justificación para que los actos dictados en circunstancias excepcionales no estén sometidos al control judicial, solo que están sometidos al control, como en el caso de los actos de gobierno, el control de constitucionalidad, porque los actos dictados en circunstancias excepcionales son los decretos leyes de estados de excepción, que ya los vimos también en las fuentes del derecho. La última categoría son los actos discrecionales. Y a los actos discrecionales le vamos a dedicar la próxima clase, una clase completa porque es mucho más compleja y a veces no es tan fácil de comprender. Vayan pensando en la discrecionalidad. ¿Qué es discrecionalidad? ¿Qué han oído ustedes por ahí hablar de bien o de mal? A veces uno dice, caramba, eso está mal porque el órgano, esa autoridad tiene mucha discrecionalidad. Entonces, como diciendo, tener discrecionalidad es malo. Entonces, ¿es malo de verdad o es bueno? Y si la administración actúa con discrecionalidad, está violando la ley, lo permite la ley, no es contrario al principio de legalidad. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar entonces en la próxima clase. Hasta ahora entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí esta clase y bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Esta también será grabada y se dará colgada en el canal de YouTube que yo les voy a indicar. Bueno, que estén muy bien, que pasen bien este fin de semana largo y la celebración del Día Nacional. Que nos vemos el martes.